Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Un privilegio. En una mesa extraordinaria que va a encabezar el profesor Guillermo Rocafort, quien es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciado en Derecho por la UNED. Él tiene diploma en Estudios Jurídicos Avanzados por la Universidad Autónoma de Madrid, es profesor de Economía Pública y también de Economía de la Empresa, enseña en la Universidad Financiera de Moscú también. Es autor de libros que dilucidan científicamente el sistema financiero, de mecanismos y las finalidades de los fondos buitre, así como también la existencia de los paraísos fiscales. Se destaca en la serie de sus libros Pucherazo contra Trump, donde el maestro Rocafort, Guillermo Rocafort, señala el fraude electoral cometido contra el expresidente Trump en las elecciones presidenciales 2020. Los puntos de vista del profesor Rocafort se difundieron y difunden en diversos medios internacionales de España, también en Russia Today y en la BBC. Profesor querido, un privilegio, y yo le agradezco enormemente a nuestro coordinador de la Federación Internacional de Periodistas, del Club de Periodistas de México, el maestro Diego Papalardo, con amplias credenciales de academia y también escritor en medios internacionales, un privilegio, como siempre también contar con la presencia del maestro Gerardo Castilleja. Lo hemos escuchado con temas internacionales y su análisis profundo, el de la Fundación Schiller, y también con el científico mexicano, neurocirujano, y que además es defensor de derechos humanos, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira. La infaltable y queridísima Ceci Tapia Solidaridad Mil, quien es la directora de Derechos Humanos del Club de Periodistas de México, así como también de redes. Un privilegio para la mesa. Maestro Diego Papalardo, lo escuchamos con atención para cualquier otra cosa que quiera usted introducir antes de irnos con la primera pregunta con el profesor Rocafort. Adelante. Hola, estimada Celeste, equipo, y por supuesto muy buenas tardes a nuestra audiencia y muy buenas noches a nuestro invitado, que es el profesor Rocafort. Realmente nuestro invitado nos honra con su presencia porque él se destaca por tener un conocimiento técnico, objetivo, un abordaje sapiencial de los temas que él suele tratar asiduamente y a la vez, y esto es sobre todo lo más importante, tiene una voluntad de trabajar, como así lo viene haciendo, por un nuevo sistema de relacionamiento y funcionamiento en relaciones internacionales, ¿vale? Esto es importante en estos momentos donde la globalización está destruyéndose y donde se presentan posibilidades únicas a los pueblos y a sus respectivos estados de constituirse en subjetividad geopolítica con la finalidad suprema de asumir o reasumir sus destinos. Por eso el profesor Rocafort en la charla o en la entrevista de hoy nos va a dar sus puntos de vista sobre temas tan candentes, no solamente la actualidad, sino sobre lo que se viene. Adelante, estimada Celeste. Gracias, maestro Diego Papalardo, un privilegio. Profesor Guillermo Rocafort, muchísimas gracias de manera reiterada. Quisiera pedirle, por favor, su opinión sobre la evaluación que usted tiene de la situación económica interna en Rusia, su dinámica y perspectivas para un mediano plazo. Lo escuchamos con mucha atención, profesor. Pues muy buenas noches desde España y muy agradecido por esta nueva invitación que me hacen desde México, desde la comunidad hispana. La verdad, para mí es un motivo de
de mucho orgullo pues el compartir este rato tan agradable con ustedes y, en fin, que desde España pues que estoy encantado, ¿eh? Y estoy, como siempre, a su completa disposición para este debate y otro cualquiera. Así que después de haber hecho esta salutación a todo el pueblo mexicano y a todo el pueblo hispano, paso a continuación a responder a su interesantísima pregunta. Yo creo que es una pregunta capital lo que usted me plantea. Es porque siempre desde el principio, por lo menos en lo que es en Europa Occidental, en la Unión Europea, nos hablaron como de una gran fragilidad de la economía rusa. Y lo que hemos visto en estos 6 meses de conflicto en Ucrania es todo lo contrario. Realmente, ellos han partido, digamos, de una base económica muy solvente, es una de las naciones menos endeudadas del mundo, el rublo, que es su moneda local, ha aguantado muy bien en las presiones iniciales, hasta el punto de que, ha conseguido incluso revaluarse con respecto a otras monedas y convertirse en una moneda alternativa, sobre todo al dólar estadounidense, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las perspectivas a corto y medio plazo? Bueno, yo creo que, digamos, la situación, lógicamente, a medida que se prolonga el conflicto, pues la situación económica se deteriora. Ya lo sufrieron en la primera crisis, la crisis de la anexión de Ucrania a Rusia en el año 2014, pues realmente sufrieron esos 2 o 3 primeros años, a continuación del 2014, una situación de, digamos, de contracción del PIB, pero moderada y asumible, ¿no? Y al final la fuerza de la Federación Rusa es la que es, y eso es algo que tenemos que tomar conciencia en todo el mundo y en particular en el mundo hispano, y sobre todo sus grandes fuentes de energía. Hablamos de gas, las más conocidas son el gas y el petróleo, ¿no? Los combustibles. Profesor, sí. Querido, perdón que lo interrumpa. Con esto vamos a un corte, si nos permite, y muy regresamos. Bien. No tardamos, amigos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias. Regresamos a esta mesa extraordinaria y seguiremos escuchando al profesor Guillermo Rocafort desde España. Tenemos este enlace. Precisamente él nos habla sobre la situación económica interna rusa y las expectativas a corto y mediano plazo. Lo seguimos escuchando, profesor querido. Adelante. Muchísimas gracias, Celeste, por tu amabilidad. Pues lo que quería comentar ya como fase final de esta primera pregunta es que hay una cosa que tenemos que tener todos bien claro, que es el potencial de riqueza de la Federación Rusa. No solamente los combustibles fósiles, no solamente el gas, del que dependemos absolutamente en Europa Occidental, sino también cuestiones como, por ejemplo, el uranio, que es fundamental para el desarrollo de las centrales nucleares, el zinc, que, por cierto, los primeros días del conflicto de Ucrania dejó de cotizar en la bolsa de Londres porque, digamos, todo el zinc prácticamente, digamos, infinidad de materias primas, el verdadero proveedor mundial es Rusia. Y podemos hablar, por ejemplo, de los fosfatos tan necesarios para las cosechas, que son las que, por ejemplo, ha suministrado recientemente la Federación Rusa gracias a un acuerdo preferencial que tiene con Brasil. Eso ha garantizado que en los 2-3 próximos años las cosechas de Brasil no sufran ningún tipo de contracción. Es decir, eso es una cosa que tenemos que ver claro. Por lo tanto, la capacidad de recuperación de Rusia a cualquier contingencia que tenga, ya sea militar, ya sea económica, es insuperable. No, ninguna nación europea puede, y menos mundial, puede llegar a tener esa capacidad de recuperación por esa riqueza que tienen sus tierras, desde luego, extensísimas tierras. Exactamente, profesor. Maestro Diego Papalardo, por favor, adelante. Muchísimas gracias, Celeste. Profesor, desde su prisma, ¿nos podría decir cuál es el factor principal exógeno y el factor principal endógeno que están contribuyendo en la inefectividad de las sanciones occidentales que se han impuesto contra Rusia? Interesantísima cuestión también. Vamos a ver, hay que pensar que Rusia se va preparando para esta situación desde el 2014, que sufrió las primeras sanciones económicas. Es decir, la inteligencia rusa, inteligencia económica, que es verdaderamente admirable, ha trabajado intensamente
para, digamos, lo sé por un estudio que realicé yo en cuanto a las relaciones comerciales de España y la Federación Rusa, se han dedicado a proveerse de capacidades de producción que antes no tenían. Es lo que se llama la capacidad del autoabastecimiento, es decir, generar sus propias capacidades productivas siempre que ellos puedan. Se me ocurre, por ejemplo, lo que es los productos cárnicos, ¿no?, que antes suministraba España hasta el 2014, por ejemplo, el producto porcino, que es un producto de gran calidad, o la propia carne de vacuno, ¿no? Pues ellos ya han desarrollado sus propias granjas, ¿no? Y así en otros productos agrícolas. Entonces, esto denota que desde luego tiene un factor interior, que es el tener las cosas claras, el saber ese futuro hipotético que al final de choque definitivo que se ha llevado a cabo, que trabajar sobre la base de ese escenario y ser capaces de invertir y desarrollar sus propias capacidades productivas. A mí eso me parece, de un punto de inteligencia económica, verdaderamente admirable y casi clarividente de lo que ha venido a pasar, ¿no? Y luego, por otra parte, también me ha llamado mucha atención esa capacidad que han tenido sobre todo sus mercados financieros, el rublo, de mantener su valor e incluso incrementarlo, y también cómo el elemento por el que se intentó ser atacado en los primeros días eran las bolsas, sobre todo la bolsa de Moscú, y cómo a través de una serie de medidas intervencionistas, pero muy inteligentes, como por ejemplo cerrar la bolsa durante varios días y luego ir abriéndolas paulatinamente y con valores, digamos, robustos, no especulativos, robustos. Y por otra parte me parece magistral la decisión de no permitir de impedir a los no residentes vender las acciones en la bolsa rusa. Con lo cual, ellos han ido aplicando cortafuegos en aquellos aspectos donde podían ser atacados, sobre todo en los mercados financieros, ¿no? Y bursátiles, que son los que pueden provocar un gran riesgo sistémico. También es cierto que se han visto muy perjudicados, les han confiscado 300.000 millones de dólares que tenían en reservas o en fondos soberanos fuera del país, y por otra parte también al cortar las vías de comunicación del SWIFT, de las transferencias internacionales, eso les ha perjudicado. Pero el balance de esa resistencia es muy destacable y es combinación de factores internos y externos. Profesor Guillermo Rocafort, debido a que la mayoría de las élites económicas y políticas de Europa pues se sumaron sin consultar a sus pueblos, esto es importantísimo subrayarlo, sin consulta alguna a los que dicen que defienden a la democracia, sin consultar ni a sus pueblos, sobre estos planes de demonizar tanto al presidente Putin, a Rusia, a todo lo que tenga que ver con ellos, e idearon y ejecutaron los centros de poder de Gran Bretaña y los Estados Unidos, todo esto. ¿Cuáles serían las consecuencias económicas y financieras que a mediano plazo va a sufrir Europa, profesor? Pues la verdad es que es un tema interesantísimo que va perfectamente hilado con las dos cuestiones que se han planteado antes. Vamos a ver, en ningún caso han contado con la opinión de los europeos, en ningún caso. Y esto es una cosa que se tiene que saber en todo el mundo. Yo recuerdo que a la semana de iniciar el conflicto y aplicadas ya la primera ronda de sanciones, intervine en un programa de televisión que se llama Horizonte, de máximo rating, de máxima audiencia, precisamente señalando esto. Es decir, primero, ni nos han consultado, y segundo, lo que es aún más grave, no nos han informado, digamos, del terrible coste económico que estamos ya sufriendo. O sea, debía haber planes de previsión, debíamos saber, porque somos una sociedad teóricamente avanzada, teóricamente desarrollada y teóricamente con pluralidad informativa, y ciertamente no es así. Se nos ha hurtado, digamos, esa decisión, que es una decisión soberana, y se nos ha aplicado una falta de transparencia absoluta. No se nos ha hablado del coste, y los costes ya lo estamos viendo. Llevamos 6 meses. Lo que pasa es que en Europa Occidental, en la Unión Europea y en Reino Unido, digamos, hay una gran censura en la prensa y está todo muy dirigido, todo muy subvencionado. Pero hay datos que ya son y no se pueden ocultar. Datos verdaderamente graves. El principal de todos es la inflación. Estamos sufriendo una inflación que no conocíamos en España y en la Unión Europea desde hace 30 años, porque la base de la Unión Europea y de la Unión Monetaria precisamente era una inflación inexistente.
y ahora estamos en torno, por ejemplo, en España del 11%, en Reino Unido igual, en Alemania un poquito menos, pero son tasas que jamás habíamos visto desde hace más de 30 años. Eso socava nuestra economía, ¿eh? De hecho, eso se está traduciendo y se va a traducir, porque esto no es una cosa que se va a producir de forma inmediata, sino que va a ser un goteo poco a poco en cierres de millones de empresas en la Unión Europea, ¿eh? O sea, pareciese como que de alguna forma estas élites han decidido que Europa pues tiene que cerrar industrias, tiene que cerrar fábricas, tiene que cerrar empresas, ¿eh? Porque además vamos a ir a un escenario donde los costes de las energías son completamente inasumibles. Es una situación muy parecida a la que sufrió la Unión Europea con la crisis del petróleo del año 73, que eso provocó pues millones de desempleados y una gran crisis económica y una gran depresión económica. Todo eso se nos ha sido hurtado y eso al final alguien tendrá que pedir responsabilidades, obviamente. Exactamente, estos son crímenes de lesa humanidad. Es de diferente manera, ¿no? El ataque, la destrucción de las sociedades desde su posibilidad y de su derecho a vivir con dignidad. Maestro Correcto. Diego Papalardo, por favor, adelante. Maestro Papalardo. Sí, profesor, por favor, ¿nos podría también comentar, decir, según su juicio, cuál es la principal secuela económica, incidente y resultante del conflicto ruso-ucraniano que va a afectar en las elecciones de medio término a realizarse en los Estados Unidos el próximo mes de noviembre? Bueno, yo creo que va a influir de una forma muy, muy decisiva, porque realmente, vamos a ver, este conflicto a la sociedad estadounidense le está provocando un grave perjuicio, sobre todo el incremento de los combustibles fósiles. Hay que pensar que los mercados de la energía están totalmente desestabilizados. No solamente el de la energía, también las cadenas de producción. Faltan componentes, faltan chips, faltan semiconductores. Esto ha sido un completo desastre. Hace poco quedé con un catedrático estadounidense muy amigo mío y me decía que incluso que allí que no había falta de limón. O sea, una cosa, es decir, hay carestía de productos básicos. Y también en el Reino Unido están aumentando exponencialmente lo que se llaman las colas del hambre, porque este es un ataque, como bien ha dicho Celeste, es un ataque de lesa humanidad que va a socavar la paz de las familias y de las empresas y sobre todo de las clases trabajadoras. Mientras que la plutocracia está especulando y se está enriqueciendo de una forma exponencial, se está aprovechando de este desastre. Entonces, yo creo que sobre todo las clases medias y las clases trabajadoras, al ver este escenario comparado con el que yo creo que dejó Trump, de una paz internacional relativa, pero no olvidemos una prosperidad económica estadounidense como no se veía desde hace décadas, ¿cómo podemos comparar esa situación que dejó el presidente Trump después del pucherazo que bajo mis estudios sufrió clarísimamente con una situación en la actual en la que están en una inflación pues en torno a un 10% y subiendo? Y no olvidemos una cosa, el déficit comercial que tiene Estados Unidos con respecto a China no ha dejado de crecer, cuando precisamente con el presidente Trump se estaba aproximando a un cierto equilibrio si se hubieran aplicado las medidas que acordaron el presidente Trump y Xi Jinping, que eran muy favorables a los Estados Unidos. Es que pareciese que llegó el presidente Biden, rompió ese acuerdo, que era muy beneficioso, sobre todo para las clases trabajadoras y productivas, clases medias, clases trabajadoras estadounidenses, y ahora vuelven la plutocracia, los fondos buitre, los especuladores, Wall Street, la Citi, nos vuelven a imponer sus normas de especulación que van acompañadas, eso no olvidemos nunca, de guerras, de desolación y de hambres en el mundo. El panorama, yo espero... Perdón que interrumpa, vamos a ir un corte, no tardamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en la frecuencia de la pluralidad. Aquí eso es verbo, queridos amigos, el respeto a las audiencias. Seguimos escuchando en esta interesantísima mesa con maestros que ya escucharán ustedes más adelante, pero que sin embargo ahorita el maestro Diego Papalardo, coordinador de delegaciones, de la Federación Internacional de Periodistas, del Club de Periodistas de México, el maestro Diego Papalardo, con el profesor Guillermo Rocafort. Precisamente en esta temática que retomamos, nos fuimos al corte hablando en cómo puede incidir este conflicto que se está viviendo con esta insistencia en azuzar a la guerra
en desviar cuestiones de granos, de comida. Ha surgido que Ucrania desvía a países que no lo necesitan, como los países pobres, y a lo que se comprometió supuestamente a cambio de armas, todo esto de lo que ya sabemos. Pero esto, ¿cómo puede influir en las elecciones intermedias de los Estados Unidos? Seguimos escuchando, profesor Guillermo Rocafort. Adelante. Pues ciertamente, Celeste, yo creo que van a influir mucho porque la sociedad americana está, primero, cada vez teniendo yo creo que una posición más distante con respecto a ese conflicto, el de Ucrania, que totalmente provocado, totalmente artificial, totalmente azuzado, como bien ha comentado, y por otro lado, sobre todo, que les está afectando al bolsillo. O sea, yo he llegado a oír a un asesor económico de la era de Bill Clinton, del Partido Demócrata, el Partido de Biden, que la mejor medida económica sería provocar un desempleo de 20 millones de estadounidenses, para así de esa manera reducir la demanda y que no subieran tanto los precios. Pues si esas son las decisiones que van a tomar, como siempre, los demócratas que representan a la plutocracia, a la oligarquía, al final lo que van a conseguir es un trasvase masivo de votos de las clases populares pues a los candidatos republicanos, que yo creo que tendrán que plantear y ya lo están haciendo de una forma más o menos velada, pues puntos de vista no tan agresivos como los de Biden, porque uno puede estar en desacuerdo y es lógico con el conflicto y tal y como se está sucediendo, pero es que los llamados a la guerra, los insultos, las ofensas del presidente Biden han superado todos los límites que establecen las escuelas de relaciones diplomáticas. Realmente se está manifestando como un sujeto verdaderamente radical y peligroso, y sobre todo hacia su propio país. O sea, la seguridad nacional estadounidense, realmente el FBI a quien tenía que investigar es a Biden y a su hijo Hunter Biden, que ese sí que estuvo en Ucrania liando muchas maldades. Efectivamente es un tema tan extenso y paradójicamente se habla de demócratas cuando pues es probablemente en lo que tendemos por democracia, la mayoría de las personas pues es contrario. Pero bueno, sin embargo, aquí en la pregunta casi que ya no la contestó, pero quisiera escucharle si fuese probable que acontezca en los próximos 2 años, por ejemplo, si es que no alguien aprieta el botón por ahí, que no sería voluntad de quienes han estado negociando para la no guerra, y sí estos intereses de los demócratas, fuera posible una reunión en 2 años, y si es que siguiera o continuara Biden, que de acuerdo a los analistas internacionales es muy poco probable, entre él y Putin y Xi Jinping. Adelante, profesor. Muchísimas gracias. Pues yo creo que, vamos a ver, una cumbre a 3 bandas entre el máximo dirigente ruso, el máximo dirigente chino y Biden, yo creo que estamos en un punto donde las relaciones diplomáticas prácticamente se han cortado. Ha habido expulsiones de diplomáticos, las embajadas rusas están siendo, en Europa Occidental, lo sé por la española, están siendo acosadas indebidamente, se están vulnerando convenciones internacionales importantes a ese respecto, y lo único que yo puedo vislumbrar en el futuro es que haya un giro en las elecciones presidenciales, ya sea el presidente Trump, de nuevo reelegido, u otro republicano que tenga las ideas muy claras y sea verdaderamente independiente. Y lo deseable, lo que realmente está anhelando el mundo es una cumbre donde los máximos dirigentes, una cumbre de paz, muy bien, que dé solución al problema alimenticio, al problema energético, porque todo esto al final lo han creado quienes los han creado, que son las plutocracias, porque quieren sacar, especular, básicamente. Entonces, ojalá que esa cumbre se diera y que tuviéramos un escenario internacional de respeto, digamos, y que estas situaciones hayamos aprendido lo que hemos sufrido para que no vuelvan a pasar, porque el mundo ahora mismo está completamente desestabilizado al borde del precipicio. Y realmente Exacto. Es tan fácil como imponer una paz. Es que hay que imponer la paz. O sea, la paz no va a venir. Hay que trabajar por ella. Y desde luego que ahora mismo Biden y en la Unión Europea no trabajan, sino todo lo contrario, para azuzar trabajan y provocar. Trabajan por la guerra, profesor. Y provocar más a Rusia y a ver cómo la alteran más, cuando realmente yo creo que lo ha manifestado siempre Rusia, y yo siempre intento estar en posiciones de neutralidad, siempre han intentado mantener cumbres de reuniones y de hecho yo creo que sus últimos movimientos van en esa línea. O sea, que nadie se crea que porque ha habido un contraataque
que Rusia se está retirando, no. La fuerza de Rusia es inmensa, militarmente hablando es insuperable, lo que es por lo menos en el continente europeo, ¿no? Entonces yo espero que haya dentro de los años paz y un giro político, sobre todo en Estados Unidos, porque los demócratas se están retratando como unos desestabilizadores y cada vez ganan más animadversión de las naciones en todo el mundo, ¿no? Exacto, y precisamente los medios de comunicación, queridos amigos, nos dicen lo contrario, nos dicen que va perdiendo Rusia, que ha habido muchas bajas, es lo contrario, y por otra parte, nos hacen que se vea como romántico el ser súbditos de un imperio. Con esa insistencia, lo reitero, que lo tocamos en días pasados con el maestro Castilleja y con los maestros con Ceci Tapia, con el doctor Ondarza, precisamente en esa insistencia de los medios de hacernos ver como algo romántico o como si tuviera una trascendencia realmente importante, las exequias de la reina y de cualquier rey, ¿no? De Isabel II, esto no quiere decir que la muerte de cualquier ser humano es de respeto, pero aquí hay que ver los intereses que hay detrás. Maestro, profesor Gerardo Castilleja, si fueras tan amable en compartir con esta mesa, con nuestros queridos amigos radioescuchas, un comentario que hacías antes de arrancar el programa, por favor. Adelante. ¿Verdad? Sí, se escucha ya. Me parece que el maestro Rocafort tocó de manera muy clara, muy precisa, todo esto que mencionó es de la primera importancia. Yo solo quiero agregar lo que se conoció apenas ayer. Kiev presentó, después de una reunión que tuvieron en la base militar de los Estados Unidos en Ramstein, en Alemania, un documento que hacen llamar Pacto de Seguridad de Kiev. El pacto pues está elaborado, redactado por el ex secretario general de la OTAN, Rasmussen, y redactado por parte del general Zaluzny, que es el jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y por el teniente general Zabrovsky. Él es pues del Comité de Seguridad Nacional en la Rada, ¿no? En el Congreso ucraniano. El documento es escalofriante. Lo que está planteando es invocar el artículo 5 de la OTAN para Ucrania, y esto establece, pues, claramente, ¿no?, que la agresión a un país de la OTAN se tendría que ser ajustada o respondida por toda la OTAN, siendo que Ucrania no es aún un miembro de la OTAN, pretenden aplicarlo, y lo que dice el documento esencialmente es que dicen estos generales que hay información, según ellos, de una amenaza de que Rusia estaría dispuesta a utilizar armas nucleares contra Ucrania y que por lo tanto, según este pacto, los países de la OTAN tendrían que estar preparando acciones preventivas para dar esas garantías que requiere de seguridad que requiere Kiev. Esto marca una pauta clarísima de lo que se ha estado mencionando por parte de expertos militares como Scott Ritter, que están diciendo el uso de armas nucleares está completamente contemplado por la OTAN, a pesar de que Rusia ha negado sistemáticamente que no va a utilizar armas nucleares. Lo que vemos es actos claramente en otro nivel ya, escalar esta belicosidad a niveles insospechados. Entonces, creo que esto está marcando una pauta. Respondió, por supuesto, el gobierno ruso, directamente Medvedev, que es el vicepresidente del Consejo de Seguridad. Él dijo claramente, esta propuesta equivale, de aplicar el artículo 5, equivale a una declaración, prácticamente un prólogo de una tercera guerra mundial. Así que esto es parte de la guerra híbrida que han sostenido la OTAN con Rusia, y bueno, creo yo que esto debemos de tener mucho cuidado en mostrarlo
en seguirlo, por supuesto, y darlo a conocer a todo el mundo. Exactamente, profesor querido, simplemente es esto de las famosas guerras preventivas. ¿Cómo va a haber una guerra preventiva? Estos temas que ha tocado de manera extraordinaria el profesor Michel Chossudovsky, quien por cierto próximamente estará en nuestro país, y pues procuraremos tenerlo por supuesto en estos micrófonos. Él es parte fundamental del Club de Periodistas de México, de Voces del Periodista, y será un honor escucharle precisamente estos temas fundamentales. Queridos amigos, vamos a ir un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en esta frecuencia en donde la pluralidad es verbo, que es Radio Cañón, las 7:60. Queridos amigos, en cualquiera de las redes también nos puede ver en vivo, en directo, si teclea radiocañón.com, /XEABC, /. Bueno, en una mesa en donde está el profesor Guillermo Rocafort, el profesor Diego Papalardo, el profesor Gerardo Castilleja, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Tuvimos una problemática en la conexión, no es cuestión de la estación, es nuestra, creo que él tuvo alguna cuestión de última hora, pero está la queridísima maestra, profesora también, la maestra Ceci Tapia Solidaridad 1000, ella quien también tiene algo que plantear y que comentar para el maestro Guillermo Rocafort. Adelante, Ceci, querida, adelante. Claro que sí, querida Celeste, pues escuchar a los maestros, muy buenas tardes a todos. Es algo muy interesante, sobre todo cuando en las redes sociales, que es el principal medio mundial para todo, ya no es la televisión, ya no es el radio, desgraciadamente, ya son otro tipo de medios en los que las personas, este tema del reinado, como intentan la televisión, los medios convencionales, hacerlos ver como tan indispensables, como ya lo han comentado en la mesa, y las redes sociales ya no lo creen, ¿no? Ya empiezan a ver, obviamente, a raíz de los estudios, inclusive de los estudiosos como los maestros, en los que se habla de la sangre que hay atrás de mantener un reinado, como es el asunto de Isabel II, y además cómo se ha visto su hijo rey, Carlos III, que ha sido la burla de los últimos días, con sus TOCs, que le llaman estos trastornos obsesivos compulsivos, de no poder levantar un tintero, inclusive esas señales de no quiero tocar una pluma, de limpiarse las manos. O sea, las personas ya empiezan a darse cuenta, porque no podemos seguir manteniendo. Yo creo que en esta época en que la monarquía ya no debería existir, pero bueno, ese será tema de otro. Lo han dicho las redes sociales, lo han dicho bien. Cuando estamos en un momento tan difícil de estas guerras y de desmontando tantas situaciones, lo mismo pasa en México. Así como nos quieren engañar al mundo con lo que está pasando con Ucrania o con lo que está pasando en Rusia, y existe esta reserva en la que solo podemos leer lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque hay censura, no podemos ver lo que dicen los otros medios, no podemos ver, y en todos los países está sucediendo esto, no vamos a hablar solo de México, pero o de Argentina, o de España, o de Rusia, ¿no? El tema aquí, y vamos a hablar, por ejemplo, lo que ha pasado con todo lo que se dice, que a lo mejor pareciera que no tiene que ver, acerca de las Fuerzas Armadas mexicanas y que se está militarizando el país, cosa que es una mentira totalmente, porque efectivamente, como tenemos en SEDENA el Ejército y la Fuerza Aérea, y en SEMAR la Armada, pues existe una seguridad que viene de un mando civil y que va a supervisar la SEDENA. Entonces, es una falta a la verdad el decir que se está militarizando. Toda la vida en la historia de México, en los gobiernos locales, estatales, existe alguna persona militar involucrada en la seguridad interior, en la seguridad nacional y la seguridad pública. Ese es uno de mis comentarios que quiero hacer respecto a México. Y por supuesto, el tema de la realeza, como bien lo han tocado, yo creo que ya debe de ser un tema ya de ir desapareciendo estos sueños que hacen ver con la televisión y las películas de las reinas, porque tú ves y te dicen, ay, las bodas de ensueño de todas las princesas, y es igual a un cuento, y ese cuento es el que compran las personas para
creer que la realeza hoy es indispensable. Entonces, bueno, más allá de lo que los maestros, por supuesto, que son especialistas, puedan comentar, pues ese sería mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Ceci, querida, quien además es contadora pública y ella es fiscalista. Ceci, querida directora de redes y de derechos humanos del club. Bueno, pues queridos amigos, precisamente con este comentario que se hace, yo les pediría a los maestros dejarnos con algún pensamiento para concluir por el día de hoy el programa. Y precisamente vemos, yo creo que este afán de exhibir tanto lo que es las exequias de la reina Isabel II, pues son precisamente el que sean la desesperación porque ya se ven pues no muy bien queridos a nivel internacional. Maestro, profesor Guillermo Rocafort, adelante. Bueno, pues nada, simplemente yo como conclusión final agradecer una vez más la invitación que me han hecho desde México, estoy encantado, y siempre pues mandar un mensaje de esperanza, porque muchas veces la situación crítica del contexto internacional tiende a desanimarnos y al final a asumir como inevitable pues un fatal desenlace trágico, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Tenemos que luchar por la verdad y tenemos que intentar hacer valer nuestros principios y nuestro afán de que es posible un mundo en concordia, ¿no? Entonces, bueno, ante estas tensiones de la OTAN y de Ucrania, ante todo, pues esperanza, firmeza y convencimiento de que el mundo puede cambiar a mejor. No necesariamente tenemos que vivir en una sociedad donde la realeza británica nos enseñe pues su oropel y su decadencia, sino que tenemos que abrir nuevas vías de, pues no sé, de proyección de la humanidad y sobre todo de un mundo más justo y un mundo más solidario, pero en el verdadero sentido de la palabra, y sobre todo un mundo en paz, donde los pueblos se puedan desarrollar y los jóvenes tengan futuro. En Europa Occidental los jóvenes no tienen futuro. Esa es la realidad, porque la plutocracia les impide ese desarrollo vital. Gracias, queridos amigos. Quiero comentarles que viendo redes del maestro Pedro Miguel y tan generosamente me están comentando, compañeros, que en la página del Instituto Político de Morena pueden ustedes ver precisamente una ceremonia en donde por parte del Club de Periodistas de México se está entregando el reconocimiento al papá de Julian Assange, precisamente, y hablando de estos temas, quien está viviendo la cárcel, la tortura, por decir la verdad, precisamente quien abrió una puerta terrible hacia la verdad que tanto nos han querido ocultar y nos quieren seguir ocultando, pero que ha sido un factor evidente para la libertad internacional. El estar preso Julian Assange y que luchemos por su libertad, tal como lo dijo el presidente de México, que aquí será bienvenido y sería bienvenido, él vive en nuestro corazón, es un representante precisamente de todos estos intereses nefastos que le huyen a la verdad, porque quieren gobernar a base de mentira. Yo quisiera pedirles, maestros queridos, por el tiempo, algún comentario, por favor, maestro Diego Papalardo. Sí, Celeste. Sí, agregar solamente lo que dijo, un poquito lo que dijo el profesor Rocafort, que tenemos que hacer o contribuir en la creación de esas nuevas vías que le permita a la humanidad, a nuestros pueblos, ser sustantivos y no bioobjetos, como están aconteciendo en estos momentos, sobre todo en Occidente, donde grupos de poder, ¿vale?, pretenden manejarnos nuestro destino. Entonces, programas como el nuestro contribuyen a que la verdad no sea cancelada, a que la misión de nuestros pueblos siga vigente. Y es una misión altísima y suprema. Gracias, maestro Diego Papalardo, y bueno, a través de su voz también enviamos todo nuestro saludo a nuestros compañeros de la Federación Internacional de Periodistas, del Club de Periodistas de México, que estamos en todo el mundo, queridos amigos. Maestro Gerardo Castilleja, profesor, te escuchamos con tu mensaje. Gracias, maestra. Básicamente decir que me sumo a lo que el profesor Rocafort ha insistido,
Estamos en un momento de la necesidad de un nuevo sistema económico justo, y que si no fuera por la existencia de las alianzas que existen entre Rusia, China, la Organización de Cooperación de Shanghái, la iniciativa de la Franja y la Ruta, el mundo estaría totalmente a la deriva, pero sí hay una alternativa, y eso tenemos que profundizarlo y sumarnos a ese esfuerzo asiático. Exactamente, gracias, profesor Castilleja. Profesora Ceci, querida, danos un mensaje de salida, por favor. Claro que sí, pues yo creo que aquí es muy importante ya el análisis y escuchar a los maestros y escuchar que esto, como bien dijo el maestro Rocafort, hay solución a todo, pero las personas tenemos que permanecer unidas, informadas y ya no dejarnos llevar por estas tendencias tan locas. La monarquía debe desaparecer. Es mi comentario. Gracias, Ceci, querida. Bueno, queridos amigos, pues en concordancia con estas extraordinario explicación y comentarios del profesor Guillermo Rocafort, reconocido internacionalmente, y con esta claridad que nos expone las cosas, al igual que el maestro Diego Papalardo, el maestro Gerardo Castilleja, la maestra Ceci Tapia, solidaridad mil, pero sobre todo, queridos amigos, con la razón de ser que nos dan ustedes al escucharnos, al seguir en este programa que ya tenemos 22 años de transmisión de manera ininterrumpida. Y reitero, hay que continuar en estas frecuencias, porque aquí pues se escucha pluralmente, de eso se trata, que nos escuchemos todos. Un abrazo, queridos amigos, gracias, maestros de la mesa, un privilegio. Gracias por la generosidad de su inteligencia y su conocimiento. A ustedes, queridos amigos, cuídense mucho. Un beso tronadísimo. Nos seguimos escuchando. Gracias.